Hola, hola mis queridos estudiantes, ¿cómo están? En este momento te voy a invitar a que me acompañes a ver el resumen de las clases que hemos dado. Neurona, ¿qué te parece si nos acompañas? Me parece muy interesante. Excelente, pues veamos, aquí vamos a hablar sobre lo que es el lenguaje algebraico y el lenguaje coloquial. Adelante. Como vimos, es muy importante mantener las normas de higiene en esta situación de salud que presenta el mundo y nuestro país, el COVID-19. Necesitamos que te lave las manos frecuentemente. Hazlo varias veces al día. Es muy importante que lo hagas. Así preservas tu salud y la de los tuyos. Los símbolos son imágenes que representan algo. En general, los símbolos son conocidos dentro del contexto donde se encuentran. En matemáticas, los símbolos suelen representar operaciones o relaciones entre números o valores. Nuestro tema de hoy es lenguaje algebraico. Te aseguro que te gustará. Vamos a ver si es verdad que tú conoces nuestro país. Te voy a presentar algunas imágenes y tú me dirás a qué lugar pertenecen. Vamos a ver, comenzamos. Neurona, ya tú estás lista, ¿verdad? Estoy lista, profesora. Perfecto. Nuestra primera imagen que aparece en pantalla es de Fray Antón de Montesinos. ¿Sabes de dónde es esa imagen? ¿A qué lugar pertenece? Está ubicado en la ciudad de Santo Domingo. Eso es así. Fray Antón de Montesinos está ubicado en la ciudad de Santo Domingo. Pasamos a nuestra siguiente imagen. Nuestra siguiente imagen es Monumento de los Héroes de la Restauración. ¿Dónde estará esa imagen? Eso está ubicado en Santiago. Exactamente. Vamos a ver la siguiente. La siguiente es la Basílica de Nuestra Señora de la Altagracia. ¿Y dónde quedará eso? Eso está ubicado en Higüey. En Higüey, provincia de la Altagracia, ahora sí. Higüey, provincia de la Altagracia, allá donde tenemos muchas ciudades muy conocidas por el turismo. Bávaro, Punta Cana, ¿verdad? Y vamos a ver la siguiente. Y la última por ahora. Aparece el Cristo Redentor. ¿De dónde será? Según mi base de datos, eso está ubicado en Puerto Plata. Esa base de datos tuya, Neurona, está bastante actualizada. Es así. Y ustedes me dirán, ¿y cómo Neurona supo dónde está cada uno de esos lugares? Pues bastante sencillo. Cada uno de esos lugares representa el símbolo de ellos, ¿verdad? Inmediatamente viste el monumento de Santiago, pues tu mente se trasladó allá, directamente a Santiago. Cuando vemos cada una de esas imágenes, pues ya tú sabes en qué provincia quedan. A eso se le llama símbolo. En matemáticas también tenemos muchos símbolos. Lenguaje. Es aquel que se sirve de letras, números y signos de operaciones para expresar informaciones matemáticas. Es frecuente usar la letra X para el número que se desconoce, pero se puede usar cualquier letra. En caso de que se desconozcan varios números, varias incógnitas, usaremos letras distintas para cada número. ¿A qué se le llama lenguaje algebraico? Pues el lenguaje algebraico es aquel que te permite expresar de manera general cada una de las representaciones o de los ejercicios que tú quieras presentar. Vamos a pasar a esta actividad. Nuestra actividad consiste en seleccionar la respuesta correcta. Les doy las preguntas, le voy a dar las respuestas y ustedes me van a decir cuál es la que le corresponde, cuál es la correcta. ¿Están listos en casa? Perfecto. Neurona, ¿estás lista? Estoy lista, profesora. Pues vamos a iniciar con nuestra primera pregunta. Nos dice, fue la primera persona que introdujo el término de incógnita. Hipatía, Diofanto, Aljuarisme o George Ball. La respuesta correcta es la B, Diofanto. Eso es así. Recuerden que estábamos hablando de Diofanto en clases anteriores, ¿verdad que sí? Pues aquí también. Seguimos con la número 2. El lenguaje algebraico es A, más preciso que el lenguaje numérico. B, menos preciso que el lenguaje numérico. C, igual de preciso que el lenguaje numérico. O D, no se puede establecer esta relación. ¿Qué me dices, Neurona? En este caso, la respuesta correcta es la A,
más preciso que el lenguaje numérico. Eso es así. El lenguaje algebraico es mucho más preciso que el lenguaje numérico. Vamos a ver la número 3. La número 3 dice, la incógnita en el lenguaje algebraico la escribimos como A, un número, B, una fracción, C, una parte literal y D, un número real. ¿Cuál sería la respuesta? Esa es fácil. La respuesta correcta es la C, una parte literal. Facilísimo, ¿verdad que sí? Como todas las respuestas ya son fáciles porque ya ustedes dominan ese tema. Vamos a ver la número 4. La número 4 me dice, el lenguaje algebraico permite A, expresar enunciados de la forma más larga posible. B, expresar enunciados de la forma más complicada posible. C, expresar enunciados de una forma sencilla y breve. Y la D, no permite expresar enunciados. ¿Cómo diríamos ahí? Espere, estoy analizando. La respuesta correcta es la C, expresar enunciados de forma sencilla y breve. Expresa enunciados de forma sencilla y breve. Eso es correcto. Y vamos a pasar a nuestra quinta y última pregunta por el día de hoy. ¿Qué nos dice? Aplicando el lenguaje algebraico, podemos A, cumplir las expresiones. B, utilizar números solamente. C, utilizar expresiones poco probables. Y la D, utilizar un lenguaje general. En este caso, la respuesta correcta es la D, utilizar un lenguaje general. Eso es así, utiliza un lenguaje general. Hasta ahora vamos trabajando muy bien, Neurona. Te felicito, estás poniendo de tu parte. Sé que estás haciendo muy buen trabajo. También en casa lo estás haciendo. Traducción del lenguaje coloquial al lenguaje algebraico y viceversa. Traducción del lenguaje algebraico al lenguaje coloquial. Para nosotros seguir con este tema, podemos decir lo siguiente. En el lenguaje algebraico hay ciertas palabras que te van a dar a ti una pista, una orientación, te van a ir guiando sobre cómo nosotros vamos a traducir una expresión del lenguaje coloquial, o sea, cómo nos comunicamos tú y yo a una expresión algebraica. Estas expresiones serían las siguientes. Si vamos a ver o si tenemos en la situación palabras como incrementar, aumentar, adicionar, pues inmediatamente nos va a llegar a la mente de que esas palabras nos están dando la idea de que es una suma, una adición. Vamos a utilizar entonces el signo de suma. Si por el contrario, las palabras que tú tengas son diferencia, menos, disminuir y palabras así por ese estilo, ahí tendríamos una representación de una resta o sustracción. En cambio, si lo que tenemos es producto, aumento, el doble, el triple, nos darán una idea de que vamos a trabajar con una multiplicación. Pero si lo que tenemos es cociente, mitad, un cuarto, dividir, entre, inmediatamente nos llegará a la mente que vamos a tener una división y ese será el signo que nosotros vamos a utilizar. No significa que solo utilizamos esas palabras, significa que podemos orientarnos en base a ellas. Hay otras que también nos darán la idea de qué operación nosotros vamos a realizar. ¿Vamos bien hasta ahí, Neurona? Perdón que le interrumpa, profesora, pero justamente ahora me acaban de llegar 2 preguntas vía redes sociales. ¿Y cuáles serán esas preguntas? Sofía Ventura desde Los Minas nos pregunta si el lenguaje algebraico se puede utilizar en la vida diaria. Perfecto. Vamos a darle un saludo primero a Sofía. Gracias por estar ahí siempre conectada. Pues sí, el lenguaje algebraico lo utilizamos en la vida diaria. Por ejemplo, imagina que tú estás conversando con una compañera
y están tomando en cuenta que te gusta la puntualidad. Tú le dices, bueno, si yo quiero conectarme contigo vía internet por una videollamada, a mí me gusta que las personas sean puntuales. Si tú le dices, yo te voy a poner una llamada a X hora, significa que puede ser cualquier hora, ¿verdad que sí? Pero entonces, en ese momento tú estás utilizando lo que es el lenguaje algebraico. En la vida cotidiana utilizamos siempre esa variable para referirnos a algo que no queremos descubrir, que no queremos decir directamente o que simplemente puede variar en una u otra manera. ¿Hay otra pregunta, verdad? La siguiente pregunta es de Roberto Pérez, desde Los Tres Brazos. Él nos pregunta que si el lenguaje algebraico se puede utilizar en otras áreas del saber. Saludos para Roberto. Pues bien, claro, el lenguaje algebraico se puede utilizar en cualquier área, sobre todo en las áreas del conocimiento científico. Por ejemplo, imagina que tú quieres un solar, que estás comprando un solar y quieres verificar cuál es el perímetro que tiene ese solar. ¿Qué hacemos? Utilizamos una fórmula, ¿la recuerdas, verdad que sí? Cuando tú utilizas esa fórmula, estás utilizando lo que es el lenguaje algebraico. ¿Por qué? Bueno, porque tú dices, bueno, el perímetro de una figura, imagínate que fuera, por ejemplo, un rectángulo, que fuera rectangular ese solar, el perímetro de ese solar sería la suma de sus lados. ¿Qué tú haces? Bueno, una L representando lado, otra L representando lado y así sucesivamente. ¿Qué tú tendrías? 4L, que sería el perímetro, es igual a lado, más lado, más lado, más lado. Esa es una representación del lenguaje algebraico. Entonces, como así podemos utilizarlo en nuestra vida, vamos a ver ahora cómo nosotros lo representamos en lo que es el lenguaje algebraico directamente para llevarlo al lenguaje coloquial y del lenguaje coloquial al lenguaje algebraico. Vamos a ver. Aquí tenemos en nuestra pizarra algunas expresiones. Estas expresiones están colocadas en un lenguaje coloquial, o sea, como tú hablas, cómo habla cada uno de ustedes en el lenguaje normal. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a traducir esa expresión a lo que es el lenguaje algebraico, recordando las palabritas que te dije desde el principio, ¿verdad que sí? ¿Las recuerdas? Perfecto, entonces vamos a ver. Neurona, ¿estás lista, verdad que sí? Estoy lista, profesora. Pues vamos a prestarle atención. Comenzamos. Dice la primera, la suma de dos números. La suma de dos números. Me está diciendo una palabra clave, una palabra específica y está delante. ¿Cuál es esa palabra clave? Bueno, pues suma. Como es una suma, inmediatamente te va a llegar a tu mente que es una adición, ¿verdad que sí? Vamos a tener el signo de más. ¿Cómo tenemos el signo de más? Pues entonces vamos a continuar. ¿Qué es lo que me dice? La suma de dos números. No conozco cuáles son esos dos números. Y en clases anteriores habíamos visto que cuando no conocía el valor de una expresión, le agregábamos ¿qué? Exactamente, una incógnita o variable. En este caso, tengo dos expresiones. Como son dos expresiones, voy a necesitar dos incógnitas. ¿Cuáles pueden ser? Las que tú quieras, pero nosotros vamos a utilizar esta. Vamos a decir que es X y que es Y. Por tanto, la suma de dos números estaría representado de manera algebraica como X más Y. ¿Me vas entendiendo? Qué bueno. Vamos a ver otro ejemplo. Tengo el cuadrado de un número. El cuadrado de un número. ¿Cuál sería mi palabra clave, mi palabra precisa para yo ver cuál es la operación que voy a resaltar aquí? Muy bien, cuadrado. Cuando nosotros vemos la palabra cuadrado, nos está haciendo referencia a una potencia, a una potencia. Como tengo el cuadrado de un número, pues ya yo sé que ese número lo voy a elevar al cuadrado. ¿Qué número podemos poner? Cualquiera, porque no me está especificando. Como no me especifica, entonces me adapto a lo que es una variable.
me agarro de ella, ¿verdad? Porque ella es la que me va a representar ese número, una variable o incógnita. ¿Cuál ponemos? Cualquiera. El cuadrado de un número puede ser, ese número puede ser z, y como es al cuadrado, sería z elevado al cuadrado. Ahí ya yo lo tendría representado, del lenguaje coloquial al lenguaje algebraico. Vamos a ver otro ejemplo. El doble de un número. ¿Cuál es la palabra clave aquí? Doble. Eso es así. El doble. Doble me hace referencia a que, ¿qué cantidad yo tengo? 2 veces una cantidad. Exacto, es el doble. Por tanto, el doble de un número cualquiera, al número le vamos a agregar una variable, podría ser A, y como es el doble, pues le asignamos un número delante, que puede ser, o que va a ser, mejor dicho, 2. Aquí me va a representar que tengo el valor de A 2 veces. O sea que es una multiplicación, ¿verdad que sí? Recuerda que en cursos anteriores habías visto que cuando yo tengo un número agregado de una variable y que no hay signo que lo divida, pues entonces eso significa que es una multiplicación. El doble de un número tendría 2A. Y en este cuarto ejemplo tengo el cubo de un número aumentado en 5. Aquí está ligeramente más complejo, ¿verdad que sí? Pero como ya tú te sabes, esa parte de allá arriba no tiene un grado de complejidad muy alto. Vamos a ver. El cubo de un número. La palabra cubo me hace referencia ¿a qué? A una potencia. ¿Recuerdan cuál es esa potencia? Exactamente, es elevado a la 3. Cualquier número va a estar elevado a la 3. El cubo de un número, pues vamos a asignarle una letra a ese número. ¿Qué letra le ponemos? Vamos a decir que es P, ¿verdad que sí? Ese número va a ser P. Pero P, ¿cómo está? P me dice que va a estar, que me está representando el cubo de ese número. Por tanto, va a estar elevado a la 3, que es el cubo. Pero ahí no termina. ¿Por qué? Porque me dice el cubo de un número, que ya lo tengo representado, pero me dice aumentado en 5. Aumentado en 5. Esta palabra, aumentado, también me hace referencia a otra operación. ¿Cuál sería esa operación? Exactamente, la adición o suma. Por tanto, tengo P elevado a la 3 más, ¿cuánto? Más 5, exactamente. P elevado a la 3 más 5. ¿Qué me dice? El cubo de cualquier número a esa cantidad, después que yo resuelva esa cantidad, ¿qué voy a hacer? Le voy a aumentar 5, y eso es lo que me dice. De esta forma nosotros podemos traducir de lo que es el lenguaje coloquial al lenguaje algebraico. Es bastante sencillo, ¿verdad que sí, Neurona? Así es, profesora. ¿Qué tal si hacemos un ejercicio? Pero eso está genial. Vamos a hacer una actividad. ¿Estás lista, Neurona? Estoy completamente lista. En casa, si gustas, puedes ir copiando estos ejercicios, ¿verdad? Si no puedes, pues lo dejas para más tarde. Neurona, vamos a ver. Comenzamos. Me van a decir cómo yo traduzco estas expresiones del lenguaje coloquial a lo que es el lenguaje algebraico. Vamos a comenzar con la número 1. La número 1 nos dice la distancia que hay desde Santo Domingo a Baní es la distancia que existe de Santo Domingo a San Cristóbal más la distancia de San Cristóbal a Baní. ¿Qué te pareció ese ejercicio? ¿Tengo que repetírtelo? Vamos a ver. La distancia que hay de Santo Domingo a Baní es la distancia de Santo Domingo a San Cristóbal más la distancia de San Cristóbal a Baní. ¿Cómo nosotros podíamos representar eso? La respuesta correcta es X es igual a Y más Z. Muy bien. Si asignamos una variable a la distancia que hay de Santo Domingo a Baní,
y a esta decimos que le vamos a poner X y asignamos dos variables a las otras dos distancias, a la que hay de Santo Domingo a San Cristóbal y de San Cristóbal a Baní, podríamos decir que X es igual a Y más Z. Vamos bien, ¿verdad que sí? ¿Qué tal si hacemos otro, Neurona? Me parece genial, profesora. Pues comenzamos. En el otro dice, el turismo incrementó en República Dominicana en el mes de octubre 3 veces con relación a marzo. El turismo de República Dominicana, ¿verdad?, se incrementó en el mes de octubre 3 veces con relación al mes de marzo. ¿Cómo nosotros podíamos representar? Se puede representar con 3T. Muy bien, eso es asumiendo que vamos a representar turismo con la letra T, ¿verdad? Si tú representas turismo con la letra T, pues inmediatamente tú podrías decir, como es 3 veces con relación a marzo, pues el turismo en el mes de octubre sería T, y eso lo vamos a multiplicar por 3, que sería 3T. Muy bien, hacemos el siguiente. Considerando que Ana tiene X viajes a la playa, contesta las siguientes expresiones. Enrique tiene 4 viajes menos que Ana. ¿Cómo nosotros representamos eso? X menos 4. Recuerda que Ana tiene X viajes y esos viajes representan los viajes que ella hizo a la playa. ¿Qué pasó con Enrique? Que había ido menos que Ana a la playa. Por tanto, Enrique va a tener X menos 4. La siguiente dice, Pedro tiene la misma cantidad de viajes que Ana más 5. Entonces, ¿cómo nosotros representamos eso? En este caso sería X más 5. Eso es así. Fíjate que Pedro tiene más viajes que Ana. ¿Por qué? Porque tiene la misma cantidad de viajes que Ana, pero 5 viajes más. Por tanto, sería X más 5. El realizar un resumen es muy importante. ¿Por qué? Porque esto te ayuda a fijar tu conocimiento. Además, te va a permitir despejar algunas dudas. Si aún te quedan algunas, te invito a que te pongas en contacto con tus maestros y le hagas la pregunta. Además, ellos te van a poner algunos ejercicios para reforzar este contenido. Siga trabajando y nos vemos en la próxima clase. Hola, bienvenidos a tu clase de Educación Artística. Soy la maestra Denise Cruz. En la clase anterior te mostramos cómo hacer una infografía sobre las causas y consecuencias del crecimiento de la población mundial y de la problemática del embarazo en adolescentes. Estas son temáticas muy importantes para la sociedad dominicana y para tu futuro. Estudiamos estos temas desde los diferentes lenguajes artísticos. Desde la educación artística te mostraremos cómo puedes hacer un teatrino y títeres con una caja de cartón mediana o grande y presentar a tu familia una obra teatral sobre el tema de tu proyecto de esta semana, utilizando la técnica del teatro de sombras. Se conoce como teatro de sombras a un espectáculo que consiste en la creación de unos efectos visuales al combinar objetos y figuras animadas entre una luz y una pantalla. Para el desarrollo de teatro de sombras se necesita una lámpara o fuente de iluminación y una superficie lisa y clara. Esta puede ser una pared o una pantalla. ¿Qué necesitas para hacerlo? Una caja de cartón mediana, figuras e imágenes creadas por ti según la obra de teatro que vas a montar, papel encerado o de chichigua. Puede ser también tela blanca o crema, lápiz y regla, pegamento, palitos finos de pincho, de helado o de alambre dulce, tijeras, cartulina negra, spray negro o pintura negra, cinta adhesiva, una linterna o una lámpara de cámara o de celular. ¿Cómo lo vas a hacer? Mide, marca y recorta un rectángulo en la parte de arriba de la caja. Será tu escenario. También corta la parte de abajo. Será la parte de atrás de tu escenario. Pinta la caja en su parte interior con spray negro o pintura negra, como también puedes cubrirlo con cartulina negra. Recorta un rectángulo del papel encerado o tela, un poco más grande que el escenario de tu teatrino.
Ya está listo el teatro. Ahora observa un poco de una canción representada con sombras. Revolviendo su sombrilla de azafrán. Quien la pesque con una cañita de bambú se la lleva a Siukiu. ¿Qué te pareció lo que viste? Interesante, ¿verdad? Puedes contar muchas historias con esta técnica o crear videos clip de tus canciones favoritas. Para tu tema de la semana, debes escoger una obra breve que trate sobre el consumo excesivo del azúcar o escribirla tú. Trata de que no tenga más de 4 personajes para que puedas manejar los títeres fácilmente. También puedes crear una obra presentando la información que has investigado sobre el azúcar con 2 personajes que discuten cuánto es mucho azúcar. Y recuerda que las obras teatrales deben tener un conflicto, por lo que te recomendamos que uno de los personajes esté a favor del consumo excesivo del azúcar y el otro no. De esa manera la historia será más interesante. Cuando tengas el texto que vas a representar, diseña y recorta las figuras que serán parte de tu obra, utilizando el cartón que recortaste de la caja. Fija con pegamento un palito en la parte trasera de cada figura. Ensaya tu obra o escena, iluminando la caja desde atrás, para que tus figuras proyecten las sombras en la pantalla. Cuando esté lista, preséntala a tu familia. Graba o toma fotos. Envía la grabación a tu docente. Si tienes la posibilidad, puedes subir tu video a las redes. Ahora puedes hacer muchas obras en tu teatro de sombras y compartir con grandes y pequeños de tu familia, escuela y vecindario. Claro, a distancia por ahora y de manera presencial cuando termine la pandemia. ¿Qué te parece si lo dejamos hasta aquí por hoy? ¡Hasta pronto! Hello, my dear students. How are you today? Hello, Neuron. Hello, teacher. How are you? I'm very happy to be with you this day. Thank you, God, for this beautiful opportunity to be with you, helping you, learning from home. Yes, thank you, God, for this beautiful opportunity again. Today, we are going to have a lot of fun as always. Yes, a lot of fun as always. But let me tell you these beautiful expressions from Cambridge University that says, never stop learning because life never stops teaching. En español, claro, muy buenos días, saludos estudiantes, ¿cómo están? Hola Neurona. Hoy, como siempre, damos gracias a Dios por esta bonita oportunidad de estar ayudándote a aprender desde casa. Sí, desde casa tú puedes aprender con esta nueva modalidad que estamos aquí para ayudarte. Siempre recuérdalo. Y esa frase tan bonita que te dije en inglés es de la Universidad de Cambridge, que dice, nunca pares de aprender porque la vida nunca para de enseñar. Sí, aplícalo a tu vida y estamos aprendiendo. Y la vida nos está enseñando a qué? A aprender en esta nueva modalidad desde casa y yo aquí ayudándote. Qué lindo, ¿verdad? Me encanta. Así mismo, aprende de las oportunidades que te da la vida. And now, I want that you see this beautiful and important information before we start the classes today. Ahora quiero que veas esta importante y bonitas recomendaciones porque son para preservar la salud antes de iniciar nuestra clase del día de hoy. Important? Yes, as always, remember to wash your hands any time of day. Ask your family to do it too. Use your face mask and get apart from the other at least 1 meter. Remember that. And don't forget that learning from home will preserve the health. Sí, recuerda que debes de lavarte tus manitos varias veces al día. Motiva a tus familiares. Usa tu mascarilla. También es bueno mantener la distancia de los demás al menos 1 metro. Recuerda, esto es muy importante y aprendiendo desde casa podemos preservar la salud. Y ahora vamos a hacer un resumen de las clases pasadas. ¿Qué tema vimos o cuáles temas vimos en la clase pasada? Te los recuerdo. Muy bien, trabajamos los números del 10 al 20. ¿Para qué trabajamos los números del 10 al 20?
para expresar la edad. Sí, recuerda que escribiste tu edad. ¿Y cómo lo hicimos? Con una pregunta. ¿Cuál es esa pregunta? How old are you? ¿Qué edad tienes? ¿Recuerda? Sí. Y respondías, I am 10 years old. I am. Sí. Recuerda que también dijimos que para expresar la edad en inglés no utilizamos el verbo tener como en español. Que yo digo, tengo 10 años, ella tiene 20 años, sino que utilizamos el verbo to be. Un ejemplo, I am 10 years old. Se utiliza el verbo to be para expresar la edad. Remember that in English we use the verb to be to express the age, not the verb to have. We have to express this age with those numbers from 10 to 20. Do you remember that? Yes. That was our short summary for the last class. And now, this is the time for the keyword. Sí, es el tiempo de la palabra clave. Siempre la palabra clave. And the keyword for today is birthday. Birthday, the anniversary of the day on which a person was born, typically treated as an occasion for celebration and the giving of the gift. Cumpleaños o día de nacimiento, el aniversario del día en que nació una persona, generalmente tratado como una ocasión para la celebración y la entrega de regalos. Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday dear students, happy birthday to you. You know what is a happy birthday? Yes, you know. Hoy la palabra clave es cumpleaños. ¿Sabes, verdad? Lo has escuchado. Tu cumpleaños, tu mamá, tu hermano, tu profesor, tu director. ¿Ves? Todos tenemos una fecha de cumpleaños. Muy bien. Desde que escuchaste la canción, yo sé que tú conectaste con la palabra clave. Muy bien. And now, let's explain how to say the birthday dates in English. What we need to learn? You know, the month, the numbers, ordinal numbers, and the preposition in, on, and the question when. Example, we have a question to ask. When is your birthday? Te explico en español hasta ahí. Muy bien. ¿Qué necesitamos aprender para hablar de los cumpleaños? Los meses, porque todos cumplimos años en un mes, ¿verdad? Ahorita vamos a saber cuál es el tuyo. ¿Qué más necesitamos? La preposición when, que significa cuándo. ¿Te recuerdas que lo vimos en los pronombres interrogativos, question words? When es cuándo. También que necesitamos los números ordinales. Esta vez el calendario tiene ¿cuántos días? 30 o 31, ¿verdad? Entonces vamos a aprender los números ordinales desde el 1 hasta el 31. Muy bien, claro. ¿Quieres saber cuáles son los meses? ¿Quieres saber cuáles son los días? ¿Te sabes algunos? ¿Se te olvidó uno? Vamos a ver entonces los días y los meses. Vamos a ver los meses, luego los días y luego los números ordinales. Sí, los días, que lo vamos a ver un poquito más adelante, porque todos tenemos un día en específico de cumplir año, o ese día marcado con un numerito en el calendario. Yes, in the calendar we have 30 or 31 days, and you have a specific month that you have your birthday party. Sí, ¿entendiste? Todos tenemos una fecha en el calendario, un día y un mes para celebrar tu cumpleaños. Ahora, creo que lo más conveniente es aprendernos los números ordinales del 1 al 30. Vamos a aprender. Ordinal numbers. First, second, third, fourth, fifth, sixth, seventh, eighth, ninth,
10th, 11th, 12th, 13th, 14th, 15th, 16th, 17th, 18th, 19th, 20th, 21st, 22nd, 23rd, 24th, 25th, 26th, 27th, 28th, 29th, 30th. Interesting? Yes, interesting. Interesante? Sí, muy interesante. Estás adquiriendo nuevos conocimientos. Hoy estás aprendiendo los números ordinales del 1 al 30 para hablar de tu fecha de cumpleaños, que es una fecha muy importante, ¿verdad que sí? ¿Y para ti, Neurona? Así es, profesora. Y le informo que ya tenemos preguntas vía redes sociales. Muy interesante. ¡Qué bien! ¿Cuáles son esas preguntas, Neurona? Nabil Esther desde Boca Chica nos pregunta ¿cómo se utilizan las preposiciones in, on? Muy bien, vamos a pasar a la pizarra. ¿Me sigues? Bien, vamos a explicar. Puedes tomar pequeñas anotaciones, sí, anótalo en tu cuaderno. Vamos a ver, es muy fácil. Bien, la preposición in, on. Nabil quiere saber sobre el uso de esas dos preposiciones que utilizamos para hablar de fechas de cumpleaños. ¿Quieres ver cómo la usamos? Simple. In se usa para cuando tenemos una fecha no específica. On, cuando tenemos una fecha específica. Me explico. My birthday is in January. Mi cumpleaños es en enero. ¿Enero cuántos días tiene? No estoy dando una fecha específica. ¿Me va siguiendo? Bien. In, cuando no tenemos una fecha específica. On, when we have a specific date. On, cuando tenemos una fecha específica. ¿Ves qué simple? Muy fácil. Vamos a ver el otro ejemplo. My birthday is on January 2nd. ¿Viste qué fácil? Ahora digo, mi cumpleaños es en enero, pero bien específico. Mi cumpleaños es en enero, pero aquí te estoy diciendo la fecha. ¿Qué día de enero? El 2 de enero. Sí, acabas de ver los números ordinales. Viste que second es el segundo día. Muy bien. Te repito. In, when we have not a specific date. In, cuando no tenemos una fecha específica. On, cuando tenemos una fecha específica. Te lo repito. My birthday is in January. Mi cumpleaños es en enero. No te di la fecha. My birthday is on January 2nd. ¿Viste la diferencia? Ahí te doy el mes y te doy el día. ¿Está claro, Nabil? Qué bueno que entendiste. Neuron, ¿tenemos alguna otra pregunta? Así es, profesora. Anthony Junior Pérez desde Los Alcarrizos nos pregunta ¿qué es un número ordinal? Well, an ordinal number. Te debo de decir que los números son cardinales u ordinales. Entonces, los números cardinales, ¿cuáles son? Los viste en pantalla. Pero un número ordinal te dice que el orden en que va algo en una lista. El orden, por ejemplo, primero, segundo, tercero. Viste que acabamos de ver que mi cumpleaños es el segundo día, el día 2. Entonces, un número ordinal te dice cómo va la posición en una lista de algo.
Te lo repito, sí. En inglés y en español también te lo voy a repetir. An ordinal number is a number that tells the position of something in a list. Otra vez, repite conmigo para que lo aprendas a decir en inglés. An ordinal number is a number that tells the position of something in a list. En español, un número ordinal, ¿qué es? Un número que te dice la posición de algo en una lista. Recuerda, first, second, third, fourth, fifth, and the others. ¿Recuerda los números que vimos? Primero, segundo, tercero, cuarto, quinto y otros. Do you understand now? And you, Neuron? Yes, teacher. Very good, Neuron. Muy bien, Neurona. Muy bien por ti en casa también. Excelente. And now, let's repeat step by step. Vamos a repetir paso por paso. Sí, tienes tiempo. Claro que sí. Toma tu cuaderno, tu lápiz y vamos a anotar todos los puntos claves. ¿Para qué? Para que sepas los números ordinales, los meses y cómo dar tu fecha de cumpleaños. Recuerda, primero, saberte los números ordinales del 1 al 31, porque en el calendario tienes esos números marcados. Luego, ¿qué tienes que saber? Los meses, para que puedas decir cuándo naciste. January, February, March, April, May, June, July, August, September, October, November, and December. Again? Sí, vamos a repetirlo otra vez. Con calma, claro, uno a uno. ¿Ya tomaste tu lápiz? Te espero. Ok, estamos listos. January, February, March, April, May, June, July, August, September, October, November, and December. ¿Lo conseguiste? Excelente. Y recuerda también que aparte de los números, los meses, debes de usar las preposiciones in, on. Recuerda, in cuando no tenemos una fecha específica, on cuando tenemos una fecha específica, que decimos el mes y el día. Claro que sí, escríbelo. And now that you understood, ahora que entendiste, en Neuron 2, Neurona, Yes, teacher. ¿entendiste? Yes. Pues, Let's practice. Let's practice. Yes, good idea. Vamos a practicar. Qué buena idea. Are you ready at home? Let's practice. Neuron, now that you know the numbers, the month, and the in, on preposition, can you make a presentation telling me your birthday? Yes. My name is Newton. I'm 20 years old. My birthday is on July 2nd. Very good. My name is Arelis Hill, and my birthday is in January. Can you repeat it, Neuron, please? Of course, teacher. My name is Newton. I'm 20 years old. My birthday is on July 2nd. Very, very good. Again, my name is Arelis Hill, and my birthday is in January. Si entendiste muy bien, viste que identificaste las preposiciones in, on. ¿Cuál dijo Neurona? On. ¿Cuál dije yo? In. Very good. Neuron, that you know everything so good today. Como te sabes todo tan bien hoy, ¿podrías hacernos un pequeño resumen de la clase, por favor? Yes, teacher. Today we learned the months like January, February, March, and others. Prepositions in, on, and ordinal numbers like first, second, and others. Great job, Neuron. Muy bien, excelente trabajo, Neurona. Tú también sé que lo hiciste muy, pero muy bien. Excellent job. And now
this is all for today. But I promise the next time we will have a lot of fun and more knowledge. If you need more information, if you need to practice, you can go to the link that you can see in the screen. Yeah. Para la próxima clase te prometo que vas a tener muchísimas más informaciones, muchísimo más contenido tan divertido e interesante como los de hoy. Pero si necesitas más informaciones o quieres practicar, puedes visitar el link que tú puedes ver en pantalla. Sí, entra ahora mismo, visítalo, practica para que seas mejor. Lo puedes hacer, claro que sí. And remember, as always, if you want to be better in English, you need to speak, listen, read, and write. Recuerda que si quieres ser mejor en inglés, debes de ¿qué? Practicar el habla, la escucha, la lectura y la escritura. See you next time. Bienvenidos, queridos estudiantes de tercero de secundaria, a esta su asignatura de Ciencias de la Naturaleza. Soy su maestra Yarleti Pérez y estaré acompañándolos en este proceso de enseñanza-aprendizaje, esperando que se encuentren bien en sus hogares. Vamos a iniciar nuestra clase, así que prepara tu espacio de trabajo. No olvides buscar tu cuaderno, tus bolígrafos o tus lápices y también tu cuadernillo, para que puedas poner en orden y tomar los apuntes en este proceso de formación. Antes que todo, vamos a ver el siguiente video. Recuerda utilizar tu mascarilla, mantener el distanciamiento social y lavarte las manos constantemente. Si estás fuera de tu casa, puedes desinfectar las superficies y tus manos con alcohol. Estas medidas ayudarán a preservar tu salud. Ahora sí, estamos preparados. Hola Neurona, ¿cómo te encuentras en el día de hoy? Muy bien, y lista para iniciar la clase. Excelente. Pues dime entonces, ¿qué vimos en la clase anterior? En la clase anterior, aprendimos el concepto de magnitud física y los instrumentos utilizados para realizar las mediciones de estas, tales como la cinta métrica, la regla, el cronómetro, el termómetro, el tensiómetro, entre otros. Además, conocimos que las magnitudes se clasifican tomando en cuenta dos criterios. Según su relación, pueden ser fundamentales y derivadas. Las fundamentales son las más básicas y a partir de las fundamentales surgen las magnitudes derivadas. También vimos otra clasificación de magnitudes y es según la cantidad de información que se requiera para expresar, y estas pueden ser escalares y vectoriales. Por otro lado, aprendimos que el Sistema Internacional de Unidades está constituido por 7 unidades básicas que definen a las magnitudes fundamentales. Este es el que se utiliza en la mayor parte de los países del mundo, incluyendo la República Dominicana. Por último, vimos las 7 magnitudes fundamentales, que son la longitud, la masa, el tiempo, la intensidad de la corriente, la temperatura, la intensidad luminosa y la cantidad de sustancias, al igual que las unidades de medida correspondiente a cada magnitud física. Excelente, Neurona. Pues es momento de que conozcamos la palabra clave del día de hoy. Y la palabra clave es mecánica. Mecánica es la rama de la física que estudia y analiza el movimiento y reposo de los cuerpos y su evolución en el tiempo, bajo la acción de fuerzas. Modernamente, la mecánica incluye la evolución de sistemas físicos más generales que los cuerpos básicos. En ese enfoque, la mecánica estudia también las ecuaciones de evolución temporal de sistemas físicos, como los campos electromagnéticos o los sistemas cuánticos, donde propiamente no es correcto hablar de cuerpos físicos. ¿Recuerdas cuando en temas anteriores habíamos hablado sobre el movimiento de las partículas en sólidos, líquidos y gaseosos? En ese momento dijimos que en los sólidos solamente presentaban movimientos de vibración por la unión de las partículas que lo conformaban. En los líquidos, el movimiento era más libre,
es decir, presentaban tanto movimientos de vibración como de rotación y traslación. En los gases, a diferencia, presentan mayor libertad de estos movimientos, con mayor rapidez y en diferentes direcciones, lo que les da a los líquidos y los gases la característica de ser fluidos. Esto es lo que vamos a ver en el día de hoy, el movimiento. Al finalizar esta clase, podrás conocer el concepto de movimiento. También podrás identificar cuál es la ciencia que se encarga de estudiar ese movimiento y las diferentes modificaciones o conceptos básicos que pueden presentarse para poder comprender mucho mejor ese movimiento. ¿Estás listo? Excelente. Si nos damos cuenta cuando salimos de nuestra casa o cuando estamos en ella sentados en el patio, si vamos al play, si estamos caminando en la calle o cruzando alguna avenida, nos podremos dar cuenta que todo lo que ocurre a nuestro alrededor presenta ligeros movimientos, como por ejemplo, las hojas de los árboles, una pelota, las personas que caminan a nuestro alrededor, también los animales que en ese momento se encuentran transitando en la calle. Todos estos presentan movimientos y nos ayudan a entender que estamos experimentando el fenómeno del movimiento. Somos conscientes de que nos movemos, por lo tanto, experimentamos este fenómeno. Y la rama de la física que se encarga de estudiar todo lo concerniente al movimiento es la mecánica. La mecánica se auxilia de 3 subramas para explicar cada uno de los procesos que ocurren durante el mismo. Estas subramas son la cinemática, la dinámica y la estática. La cinemática se encarga de estudiar y describir el movimiento sin especificar cuáles son las causas que provocan ese movimiento. Por su parte, la dinámica estudia las causas que provocan esas variaciones en el movimiento. Y la estática se encarga de estudiar ese sistema dinámico de los cuerpos en reposo. La cinemática también aborda lo que son las magnitudes de fuerza y movimiento, como por ejemplo, la velocidad, aceleración, desplazamiento, entre otros. Como por ejemplo, imagina que te encuentras en uno de los asientos del metro mientras va transitando en las vías. ¿Nos estamos moviendo? Esta respuesta va a depender del sistema de referencia que tomemos para describir ese movimiento, es decir, del punto fijo al elegir el otro punto que se encuentra en movimiento. Y eso es lo que conocemos como un marco o un sistema de referencia. Es ese elemento fijo o punto de espacio respecto al cual se describe el movimiento de un cuerpo. En base a esto, podremos decir que si tomamos como punto de referencia el asiento de ese metro, no nos estamos moviendo. Pero si tomamos como punto de referencia el Sol, sí que lo estamos haciendo, ya que nuestro planeta recorre 30 kilómetros cada segundo en su movimiento de traslación. Pero profesora, ¿qué sucede si nos levantamos del asiento y caminamos por el pasillo del metro? Interesante pregunta, Neurona. Si tomamos como punto de referencia el asiento del metro, sí que nos estamos moviendo, ya que hemos cambiado el movimiento de acuerdo al punto de referencia que hemos elegido. Interesante. Claro que sí. Es por esto que en base a esta definición podemos decir que un cuerpo cambia su movimiento si cambia el punto de referencia que hemos elegido. Por otro lado, si ese movimiento no se produce, se dice que el cuerpo permanece en reposo. Este cuerpo o elemento u objeto que se mueve es conocido como móvil. Por ejemplo, este elemento, si lo movemos, toma el concepto de móvil. De igual forma, si yo me muevo, también se conoce como móvil. Es decir, todo lo que se mueva es conocido como móvil.
¿Entendieron? Perfecto. También es importante que reconozcamos que el movimiento es relativo, es decir, vendrá dado de acuerdo al punto de referencia que escojamos. ¿Qué quiere decir esto? Vamos a analizar lo siguiente, neurona. Imagínate dos personas. Una está sentada en el metro. La otra está parada con un cartel en la mano. La persona que está parada con el cartel imagina o piensa que el cartel no se está moviendo, ya que él toma como punto de referencia un lugar en la misma estación. Por el contrario, la persona que está en la ventana del metro ve que el cartel se está moviendo, ya que toma como punto de referencia un elemento del mismo metro. Esto lo que quiere decir que, de acuerdo al punto de referencia que se elija, es que determinaremos si un objeto está en estado de movimiento. ¿Entendiste, neurona? Así es. Bueno, perfecto. Dentro de este movimiento hay que contar con lo que es la posición de ese objeto. La posición no es más que el lugar que ocupa ese cuerpo o ese móvil en el espacio respecto a un sistema de referencia en un instante determinado. Y dentro de esta misma posición tomamos dos elementos principales, lo que es la posición inicial y la posición final. Vamos a ver de qué se trata esto. Por ejemplo, este móvil. Esta sería su posición inicial. Si yo muevo este objeto hacia esta posición, esta sería la posición final. ¿Entienden el concepto? También, esa línea que recorre este móvil desde la posición inicial hasta la posición final es lo que se conoce como trayectoria. Y la longitud que hay de esa trayectoria es lo que se conoce como distancia recorrida. ¿Entienden el concepto? Excelente. Otra parte que hay que tomar en cuenta es el desplazamiento. El desplazamiento no es más que el cambio que le damos a este móvil objeto. Es decir, que en el momento en que yo tomé este objeto y lo moví hacia este otro lado, ocurrió un desplazamiento del mismo móvil. Perfecto. ¿Y cómo podemos obtener este desplazamiento? Podemos realizarlo con una fórmula básica. Vamos a ver cuál es. Para tomar en cuenta lo que es la fórmula del desplazamiento, vamos a ver los siguientes elementos. Decimos que el desplazamiento es igual a la posición final menos la posición inicial. Este símbolo está tomado del alfabeto griego y significa delta mayúscula, pero en este caso vamos a utilizarlo como diferencia de ese desplazamiento. Simplemente tenemos que restar la posición final de ese móvil menos la posición inicial del mismo. Esto representa el desplazamiento la posición final y esta la posición inicial. Según el Sistema Internacional de Unidades, el desplazamiento se expresa en metros. Recuerden que otras de las magnitudes que se deben de tomar en cuenta son
la rapidez, la velocidad y la aceleración. Aunque la rapidez y la velocidad se toman como sinónimos, en la física tienen diferentes significados. Por ejemplo, la rapidez es la distancia que recorre un objeto en un tiempo determinado y es considerada como una magnitud escalar. Por su parte, la velocidad es ese intervalo de tiempo que le toma a un objeto llegar a una dirección determinada y es considerada una magnitud vectorial. Identifico algunas preguntas vía redes sociales. Pues vamos a escucharla, Neurona. Marta de León, desde La Paloma, Santiago, nos envía la siguiente pregunta. ¿Cómo podemos encontrar la velocidad, rapidez y aceleración? Bueno, Marta, gracias por tu pregunta. La aceleración la podemos encontrar con las demás fórmulas que existen sobre esas magnitudes. Y vamos a verla una a una. Vamos a ver la fórmula de la rapidez. Rapidez es igual a la distancia sobre el tiempo. También podemos encontrarla de otra forma. Distancia, mejor dicho, la v representa en este caso la rapidez, es igual a la distancia sobre el tiempo. Bien, si vamos a ver la fórmula de la velocidad, sería de la siguiente forma. La velocidad, en este caso recuerden que dijimos que la velocidad es una magnitud vectorial. Reconozcamos este símbolo para indicar la misma y diferenciarla de esta unidad para expresar la rapidez. La velocidad sería igual al desplazamiento final menos el desplazamiento inicial entre el tiempo final menos el tiempo inicial, lo que se resumiría a una diferencia entre el desplazamiento y la diferencia entre el tiempo. Perfecto. Por último tenemos la aceleración. La aceleración es igual, vamos a expresarla con la tiza morada. Aceleración es igual a la velocidad final menos la velocidad inicial dividido entre el tiempo. De igual forma, la aceleración es una magnitud vectorial y la podemos expresar de esta forma. Vamos a tomar, nuevamente repetimos, la rapidez. Como fórmula utilizaremos que la rapidez es igual a la distancia sobre el tiempo. También podemos utilizar la siguiente fórmula. Rapidez es igual a distancia sobre tiempo. Si hablamos de velocidad, esta es una magnitud vectorial y sería igual al desplazamiento final menos el desplazamiento inicial dividido entre el tiempo final menos el tiempo inicial, con lo que se resume a una diferencia entre el desplazamiento sobre la diferencia del tiempo. Y por último, la aceleración, que sería, aceleración es igual a la velocidad final menos la velocidad inicial dividido entre el tiempo. ¿Alguna otra pregunta, Neurona? Todo está clarísimo. No tenemos más preguntas. Bueno, pues es importante recalcar que cada una de estas magnitudes presenta unidades de medida según el Sistema Internacional de Unidades. Para expresar tanto la rapidez como la velocidad, tenemos el metro sobre segundo. En el caso de la aceleración sería
metro sobre segundo al cuadrado. ¡Excelente! Pues, ¿qué te parece, Neurona, si realizamos la siguiente actividad? Me parece excelente. Pues te mencionaré las siguientes palabras y me dirás a qué oración corresponde cada una de ellas. Tenemos mecánica, metro sobre segundo, móvil, desplazamiento, velocidad y trayectoria. ¿Estás lista? Estoy lista. La primera nos dice, es la ciencia que estudia el movimiento. ¿Cuál es la respuesta correcta? La ciencia es la mecánica. Muy bien. ¿Y cuál es la unidad de medida de la aceleración? Metros sobre segundos cuadrados. Muy bien. Y en el caso de que es el cuerpo o elemento que se mueve, ¿cuál sería la opción correcta? Móvil. Excelente. La número 4 tenemos, es el cambio de posición de un objeto. ¿A cuál corresponde? La respuesta correcta es el desplazamiento. Muy bien. La siguiente nos dice, se mide en metros sobre segundos. La velocidad. Muy bien, Neurona. Por último tenemos, camino seguido por el móvil para ir desde la posición inicial a la posición final. ¿Cuál sería? La trayectoria. Así es, lo tienes bien claro, Neurona. Pues, ¿podrías decirme qué hemos aprendido en el día de hoy? Espere, estoy actualizando toda la información en mi sistema. En la clase de hoy aprendimos que un cuerpo está en movimiento si cambia de posición respecto al sistema de referencia escogido. Ese sistema de referencia es el elemento fijo o punto del espacio respecto al cual se describe el movimiento de un cuerpo. También comprendimos que la trayectoria es la línea que el móvil describe durante su movimiento. Además, que la longitud de la trayectoria de ese móvil se conoce como distancia recorrida. Otro concepto que conocimos es sobre el desplazamiento. Este se define como el cambio de posición de un objeto, es decir, implica que un objeto se movió o se desplazó. Por último, aprendimos que la mecánica es la rama de la física que estudia el movimiento de los cuerpos y su estado de reposo, y que estos a su vez se dividen en cinemática, dinámica y estática. Así es. Recuerda, si un cuerpo cambia de posición de acuerdo al sistema de referencia que se tenga, se encuentra en movimiento. De lo contrario, su cuerpo permanece en estado de reposo. Dentro de las magnitudes que podemos analizar para entender todo lo concerniente al movimiento, tenemos la aceleración, el desplazamiento, la velocidad, entre otros conceptos. Y de igual forma, cada una de las fórmulas que se nos presentan y que vimos en el día de hoy nos ayudarán a descubrir cuáles son esas magnitudes y las respectivas unidades de medida que necesitamos para expresar cuando un cuerpo se encuentra en movimiento. Queridos estudiantes, hemos llegado a la parte final de la clase de hoy. No olvides acceder al enlace que aparece en pantalla para que puedas ver este video nuevamente y tomes los apuntes que necesites. Recuerda que puedes auxiliarte de tus docentes del centro y también puedes buscar ayuda de tus padres. Me despido como de costumbre con una frase de Albert Einstein. Y este dijo, entre las dificultades se esconde la oportunidad. Hasta la próxima. Hola a todos, bienvenidos a Más Artística. En el día de hoy estaremos hablando sobre tipos de fotografía con el celular. Toda rama artística se divide en tipos y como tal, la fotografía con el celular también es parte de ello, pues no es solo tomar el celular, darle al botón y capturar. También queremos resaltar un tema como la naturaleza, la belleza humana, expresiones faciales y publicidad
de productos, etc. No te preocupes, que te diremos algunos tipos de fotografía que seguro te gustarán tanto que vas a querer probar al momento que termines de ver este video. Así que empecemos. Tipos de fotografía con el celular. Fotografía de retrato. Uno de los temas principales en fotografía es sin duda el retrato. Es casi seguro que una gran parte de tus buenas fotografías sean de foto de retrato. Acércate, aprovecha que el celular no pone tan nervioso a las personas como una cámara profesional. Cuida el fondo. Nada de elementos indeseados en el encuadre. Juega con los diferentes planos. Fotografía callejera. El tamaño, la discreción, la portabilidad y la rapidez de un teléfono celular lo convierte en una de las mejores opciones para los amantes de esta disciplina. El elemento humano es vital, incluyéndolo de forma directa o indirecta en la composición. Aprovecha todos los elementos del día. Cada hora cuenta diferentes historias, igual de los días lluviosos, nublados o con mucho viento. Ten el celular siempre a mano y preparado. El blanco y negro es un gran aliado en este tipo de fotografías. Fotografía macro. El uso de estas fotos es resaltar la belleza de las cosas muy pequeñas. Estabiliza el celular. Enfoca manualmente y desactiva el autofoco. Acércate lo suficiente. Tienes a disposición lentes para facilitar el tipo de fotografía, al igual que aplicaciones que ofrecen esta función. Fotografía artística. Esta es una combinación de estilos. Lo que piensas y tu voluntad son los protagonistas de esta obra. Un modelo o varios, dependiendo de lo que quieras expresar. Buena iluminación. Es indispensable. Al igual que en la foto de retrato, juega con los planos. Fotografía publicitaria de productos. Este tipo de fotografía en particular se usa para comercio, así presentar de manera atractiva el o los productos. Iluminación, ya sea natural o artificial, que a su vez puede ser cálida, fría o neutra. Fondos, dependiendo tus necesidades. La posición de la cámara. Ubica la cámara a la misma altura del artículo. En ocasiones es fácil engancharse en la parte técnica de las imágenes, olvidando que la inspiración es el lugar donde empieza todo. Ser atrevido marca la diferencia. Hasta aquí por hoy. Nos vemos en una próxima entrega de Más Artística. Hasta la próxima. Objetivos de Desarrollo Sostenible. Primero, fin de la pobreza. Segundo, hambre cero. Tercero, salud y bienestar. Cuarto, educación de calidad. Quinto, igualdad de género. Sexto, agua limpia y saneamiento. Séptimo, energía asequible y no contaminante. Octavo, trabajo decente y crecimiento económico. Noveno, industria, innovación e infraestructura. Décimo, reducción de las desigualdades. 11º, ciudades y comunidades sostenibles. 12º, producción y consumismo responsable. 13º, acción por el clima. 14º, vida submarina.
15º, vida de ecosistemas terrestres. 16º, paz, justicia e instituciones sólidas. 17º, alianzas para lograr los objetivos. Objetivos de desarrollo sostenible. El ejercicio consiste en lo siguiente. Te daré unas cuantas palabras y sobre esas palabras tú dirás qué hemos dicho acá en clase. Una idea así para conectar la idea que nosotros vamos conociendo. ¿Lista? Estoy lista. La primera palabra es articulación. ¿A qué se refiere? Esa es nuestra palabra clave del día de hoy. Sobre ella aprendimos que se refiere a la realización del trabajo en equipo. Muy bien, un trabajo que debe ser continuamente de la mano, decíamos. Estrategia. Son los 3 puntos que tiene el programa. Número 1. Apoyo a la resiliencia del sistema de salud. Número 2. Gestión de respuestas inclusivas multisectoriales. Y número 3. Abordar el impacto socioeconómico del COVID-19. Excelente. ¿Y cuáles son? Esto lo hablamos nosotros en la parte del sistema de monitoreo. ¿Cuáles son esos ejes sociales? ¿A qué se refiere ejes sociales? Son los diversos espacios en los que se monitorea el impacto productivo, social, de nutrición, protección social y recepción de remesas. Eso está muy bien, ¿eh? Eso está muy bien. Por cierto, hablar recepción de remesas es cuando envían dinero de otro país a un familiar que está en este. ¿Y qué es el ODS? ¿Qué dijimos sobre eso? Eso significa Objetivos de Desarrollo Sostenible. Son 17 en total y son una iniciativa de las Naciones Unidas. Exactamente. Decíamos que se atiende acá en nuestra nación y también a nivel mundial. ¿Y qué significa la palabra multisectorial? Sobre esto, usted nos comentó que se refiere a la respuesta e intervención referente a una misma situación o tema desde diversas partes de la estructura social.